estamos hablando, dice en la figura, todas las tuberías son de hierro fundido. Les estamos dando de dato también la rugosidad absoluta, que es de 0.26 milímetros. ¿Sí? Dice que la tubería, las tres tuberías tienen un diámetro de 10 centímetros. Para el primer escenario, cuando la válvula en C está cerrada, ¿sí? Entonces ustedes ven una circunferencia que está representando la válvula de compuerta, puede ser una válvula de globo. Acá no interesa mucho este tema por cuánto está la válvula completamente cerrada, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos analizando. El momento que esta válvula C está completamente cerrada, el fluido que está contenido en el tanque de la izquierda, en el tanque 1, va a empezar a circular hacia el tanque número 2, ¿no es cierto? Pero al estar la válvula C cerrada, va a haber un estancamiento del agua hasta la válvula C. Vamos a tener un fluido muerto en el tramo de tubería C hasta la válvula, que no va a estar en movimiento. Lo que sí va a estar en movimiento es el fluido que circula por la tubería A y a su vez va a empezar a desplazarse a través de la tubería B hasta llegar al tanque número 2. ¿No es cierto? Entonces, esas tuberías, la tubería A con la tubería B, tienen una conexión en serie, en este caso. Sí, porque el caudal que circula por la tubería A va a ser exactamente el caudal que circula por la tubería B. Entonces, las reglas para resolver un sistema de tuberías en serie, ¿cuáles son? ¿Quién me dice? ¿Qué debemos considerar? Debemos considerar primero que el caudal va a ser el mismo. En tuberías en serie, el caudal es el mismo. Entonces, el caudal que circula por la tubería A va a ser igual al caudal que circula por la tubería B. Adicional, conocemos que el diámetro de la tubería A es el mismo diámetro que la tubería B. Por tanto, las velocidades en el tramo A va a ser igual que en el tramo B. ¿Sí? El otro, la otra regla en tuberías en serie, que la pérdida de carga en el tramo A más la pérdida de carga en el tramo B es la pérdida de carga total, es decir, que tenemos una suma de pérdidas de carga. Sí, entonces, refiriéndonos a las preguntas que nos hacen al escenario A, nos están preguntando 5 ítems. Dice la pérdida de carga total entre los puntos 1 y 2. ¿Cuál es la pérdida de carga total entre los puntos 1 y 2? Considerando que la válvula C está cerrada. ¿Qué es lo que tendría que hacer para encontrar eso? Ecuación de la ¿Qué les energía. parece si intentan plantear la ecuación de la energía entre el punto 1 y el punto 2? ¿Qué les va a quedar? Que la energía disponible en el punto 1 es igual a la energía disponible en el punto 2 más las pérdidas de carga, ¿no es cierto?, entre el punto 1 y el punto 2. Así de sencillo es el tema. Ahora, en el punto 1, la presión en 1 va a ser igual a la presión en 2, porque en ambos casos tenemos las superficies en contacto con atmósfera. Entonces, la presión en 1 es atmosférica y la presión en 2 es atmosférica.
y por tanto se eliminan. ¿Qué pasa con las velocidades en el punto 1 y en el punto 2? Son las mismas. ¿Cuánto valen? Cero. Son Son despreciables. aproximadamente cero. ¿Por qué? Porque estamos considerando la velocidad de una partícula en la superficie, ¿no es cierto? Porque estoy yo así planteando la ecuación de la energía entre el punto 1 y el punto 2. ¿Sí? Entonces, que no es lo mismo que plantear la ecuación de la energía al inicio de la tubería A y al final de la tubería B. En ningún momento estoy haciendo ese planteamiento, sino planteando la ecuación de la energía entre el punto 1 y el punto 2. Y aquí lo que nos pide precisamente es la pérdida de carga total entre los puntos 1 y 2. ¿Sí? Entonces, puedo considerar los tanques suficientemente grandes con un volumen suficientemente grande de agua comparado con el caudal que se va a desplazar a través de la tubería A y de la tubería B. Entonces, si es que ese es el escenario, el nivel del fluido en el tanque 1 va a disminuir muy lentamente al punto de prácticamente de ser, de que sea imperceptible ese movimiento de ese nivel. Por tanto, yo voy a considerar que esa velocidad es prácticamente cero. Entonces, la velocidad en 1 es cero y la velocidad en 2 también es igual a cero. Entonces se me elimina otro término más. Finalmente, el Z1 va a ser igual a 25 y el Z2 es igual a 0. Si es que el Z2 paso al lado de la izquierda, me queda que delta Z es igual a 25. Y eso me va a quedar igual a ¿qué? A la pérdida de carga total entre los puntos 1 y 2. Entonces, ¿cuál es la pérdida de carga entre los puntos 1 y 2? Es igual al delta Z y ese es igual a 25 metros. Entonces ya estaban ganados el primer punto. Pérdida de carga para la parte A. La pérdida de carga entre los puntos 1 y 2 es 25 metros. ¿Sí? Las Inge. pérdidas por fricción totales, ¿cuáles son? Esto, F por la velocidad y la pérdida de la K de la válvula y determinado del tanque. Ya. Una vez Las pérdidas de carga eh, en el tramo comprendido entre los puntos 1 y 2, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a tener pérdidas por fricción más las pérdidas menores. Eso primerito. Las pérdidas por fricción, ¿cuáles son? Las pérdidas por fricción que corresponden al tramo A más las pérdidas por fricción que corresponden al tramo B. Entonces, esto es, déjenme, me ubico acá, tengo este ejercicio resuelto en la parte teórica, pero no nos dice la parte fundamental, que es precisamente lo que yo quería evaluar con ustedes. Vamos a ver, para irles explicando cada uno de estos detalles.
Ok, en el solucionario de White está resuelto este ejercicio, aunque lo hace de una manera muy burda, ¿sí? Es decir, acá no hay mucha explicación. La ecuación de la energía ni siquiera la plantea. Entonces, acá ustedes están observando, ¿dónde están? Sí, esa ecuación que está sombreada ahí, ni siquiera sabemos de dónde la obtiene, ¿sí? Y esa simplemente, esa ecuación simplemente es la ecuación de la energía, sino que ya está simplificada con las consideraciones que les acabo de hacer en este momento. Está malísimo el internet acá. Pero para nuestro caso, la pérdida de carga total es igual a las pérdidas por fricción entre los puntos, o mejor dicho, en los tramos A y B, más las pérdidas menores en los tramos A y B también. Ahora bien, como pérdidas menores, pues tenemos la entrada del fluido a la tubería A. Luego, en la Y, ¿qué es lo que se va a presentar? En la Y lo que se va a presentar ya no es, si es que la válvula C está cerrada, ya no es una bifurcación del fluido, sino que tenemos simplemente la conducción de este mismo fluido a través del ramal B. ¿Sí? De tal manera que tendríamos una pérdida en la Y, pero por la parte superior, y tendríamos una salida del fluido desde el tramo B de la tubería hacia el tanque 2. Es decir, que tenemos tres componentes de pérdidas menores. Por tanto, para aquí lo que nos dice es que para una entrada en donde los bordes son vivos, ¿sí? No son redondeados, entonces tenemos que el K sub 1 siempre va a valer 0, ¿sí? Siempre va a valer 0.5. Es decir, la constante de pérdidas menores para la entrada del fluido desde el tanque hacia la tubería A va a valer 0.5. Sí. Ahora, la entrada de la tubería A hacia la B a través de una forma como la Y está dada en la tabla 6.5 y esa es igual a 0.9. ¿Sí? Yo les había puesto antes el documento acá en el examen, les adjunté
¿sí? Les adjunté la tabla 6.5, ¿sí? Entonces, en la parte inferior, ustedes observan, en la tabla inferior tenemos para la T, que están siguiendo la misma línea de flujo. Observen ustedes que esta constante de pérdida es igual a 0.9, independiente del diámetro de la tubería, ¿sí? Cuando circula por la parte inferior, por el ramal inferior de una Y, ahí sí esta constante de pérdida es función del diámetro de la tubería. Para una tubería roscada, en nuestro caso es de 10 centímetros, entonces este equivale a 4 pulgadas. Entonces, en ese caso, la constante de pérdida será igual a 1.1, ¿sí? Para las salidas, estábamos a la salida de los tanques, ya habíamos mencionado de que para las salidas desde la tubería hacia cualquier tanque, independientemente de si la salida es con aristas vivas o con aristas redondeadas, ese valor de la constante es igual a 1. Así es que ese dato también ya lo conocíamos. ¿Sí? Entonces, retornando a esta resolución, ya tenemos nosotros completo las constantes que incluyen o que se van a necesitar para evaluar cuantitativamente esas pérdidas, ¿sí? Entonces me están diciendo cuáles son las pérdidas totales de fluido. ¿Cuáles son las pérdidas por fricción totales en los tramos A y B? Esa era la siguiente pregunta. Entonces, pérdidas totales por fricción en A más las pérdidas totales por fricción en B. Entonces, cada una de esas componentes es igual al factor de fricción por la longitud sobre el diámetro multiplicada por la velocidad al cuadrado dividido para 2 gravedades. La particularidad de este escenario es también que las velocidades son iguales. Entonces, podemos calcularlas con la misma ecuación. La otra parte del problema, a ver, decimos que las velocidades son iguales, y si las velocidades son iguales y los números de Reynolds son iguales y tenemos el mismo material, es decir que la rugosidad absoluta dividida por el diámetro es la misma para las dos tuberías, la A y la B, entonces el factor de fricción también va a ser el mismo. ¿Sí? Entonces, todas esas simplificaciones me ayudan a resolver este ejercicio. Ahora, para determinar las pérdidas por pérdidas menores totales. Entonces, pérdidas menores totales serán las pérdidas computadas por la entrada del fluido a la tubería A, más las pérdidas en la Y por la parte superior y las pérdidas por la salida del fluido en el tramo B. Entonces, tenemos tres componentes. Esas constantes ya sabemos, de 0.5 más 0.9 y más 1. Sería 1.4 más 1, 2.4 multiplicado por la velocidad al cuadrado sobre 2 gravedades, y ya tenemos el total de pérdidas menores. Entonces, respondíamos una vez más a esa parte. Ahora, para el cálculo como tal de la velocidad, ¿no es cierto? Porque nosotros llegamos a obtener una ecuación en donde tenemos dos incógnitas todavía, la velocidad elevada al cuadrado y el factor de fricción. ¿Sí? Entonces, inicio mi proceso iterativo en el Excel asumiendo un valor del factor de fricción. Normalmente nosotros le ponemos 0.02. El libro aquí utiliza un factor de fricción de 0.027. ¿Sí? Que corresponde a un factor de fricción para una tubería completamente rugosa. Sin embargo, como valor inicial,
es aceptable el valor que nosotros le pongamos, que estamos trabajando con 0,02, o el valor que le están poniendo acá en el texto, porque finalmente el que nos interesa a nosotros es el valor en el cual convergen a una solución, ¿sí? Y entonces esto lo tengo por acá en un archivo de Excel. Haciendo la simplificación de la ecuación que nosotros estábamos observando en el ejercicio que está resuelto, vamos a encontrarnos con una expresión similar a la que ustedes están observando, que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 490.5 dividido para 1875, que multiplica por el factor de fricción más 2.4, que corresponde a la suma de los coeficientes de pérdidas menores. Ahora bien, aquí está en función de un diámetro de 8 centímetros, ¿sí? Ustedes tienen que considerarla para un diámetro de 10 centímetros, entonces eso va a hacer que se altere un poco los términos de esta expresión. Sin embargo, el procedimiento es exactamente el mismo, ¿sí? Entonces nosotros entramos asumiendo un factor de fricción igual a 0.02. Entonces utilizamos la fórmula que deducimos de la aplicación de la ecuación de la energía y calculamos la velocidad. Luego, el número de Reynolds ya sabemos que es igual a la velocidad por el diámetro dividido por la viscosidad cinemática, o si no, la velocidad por el diámetro por la densidad y dividido por la viscosidad dinámica. ¿Cierto? Entonces ya puedo calcularlo. Luego puedo calcular también el factor de fricción utilizando la fórmula de Haaland, ¿sí? Y calculo el error. Este nuevo valor del factor de fricción calculado ahora viene siendo nuestro valor inicial para la siguiente iteración. Y ese proceso ustedes ya lo conocen. De tal manera que en la novena iteración encuentro yo ya el resultado
y me da de que el factor de fricción calculado es de 0.0256, una velocidad de 3.118, el número de Reynolds de 311.205, ¿sí? Con lo cual yo puedo calcular el caudal en el tramo A, ¿no es cierto? Simplemente multiplicando la velocidad que ya encuentro por el área que conozco, y puedo calcular las pérdidas totales por fricción, y puedo calcular las pérdidas totales menores, y puedo calcular la velocidad en A y la velocidad en el tramo B, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. ¿Sí? Vamos con la segunda parte. La segunda parte, ¿dónde está? La segunda parte nos indica que ahora la válvula está abierta, pero no está abierta totalmente. Bueno, no nos dice el porcentaje que está abierta, pero nos está hablando de que la constante de pérdida por la apertura de ese porcentaje de válvula es igual a 0.5, ¿sí? Entonces ya va a haber movimiento del fluido a través del tramo C, ¿no es cierto? Ya va a haber movimiento de fluido a través del tramo C. Entonces, el fluido ahora se mueve a través de la tubería A un determinado caudal, que le vamos a llamar caudal del tramo A precisamente. Y ese caudal se va a dividir en dos porciones, una que va por el tramo B y otra que va por el tramo C. La suma de estos dos caudales va a ser igual al caudal que circula por el tramo A, ¿no es cierto? Y además acá debemos reconocer de que los tramos B y C están en paralelo. ¿Por qué? ¿Por qué están en paralelo? A ver si alguien me ayuda. ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es la condición? ¿Cuáles son las reglas que utilizamos cuando tenemos un par de tuberías o varias tuberías que están en paralelo? Las pérdidas de carga a través de cualquiera de esos tramos va a ser exactamente la misma, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, si yo me ubico exactamente en allí y evalúo la pérdida de carga desde ese punto hasta el punto de desembocadura en el tanque 2, va a ser igual exactamente, si es, va a ser la misma si es que yo evalúo esa pérdida de carga a través del tramo B que a través del tramo C. ¿Sí? Incluyendo las pérdidas menores que se dan por la apertura de la válvula C, que permiten solamente una determinada cantidad de caudal a través de esa válvula. ¿Sí? Entonces, el planteamiento adicional, ¿cuál es otra condición en arreglo de tuberías en paralelo? El caudal total es igual a la suma de caudales parciales. Y eso es todo. Entonces, nuestro planteamiento sigue siendo igual que el anterior, pero ahora utilizando los criterios que les acabo de mencionar. Entonces, la recomendación también era validar o hacer el cálculo, mejor dicho, ya les dije directamente que hagamos el cálculo utilizando nosotros el Engineer Equation Solver. Hacemos el planteamiento y trasladamos esas ecuaciones al Engineer Equation Solver y él es el que se encarga de darnos calculando. ¿Sí? Entonces, observen ustedes acá, en la parte inferior, ¿no? Dice que se cumple que si tenemos tuberías en paralelo, entonces el caudal en A
va a ser igual al caudal de B más el caudal de C. Esa es una ecuación. Y como los diámetros son los mismos, entonces también se cumplirá que la velocidad en el tramo A es igual a la velocidad en el tramo B más la velocidad en el tramo C. Ahora, las pérdidas de carga a través de los ramales AB y AC son los mismos, porque son tuberías que están acopladas en paralelo. Entonces, nuestra ecuación de la energía la podemos plantear por separado, dos ecuaciones, dependiendo de cuál es la ruta que sigue el fluido. Entonces, primero planteamos la ecuación de la energía diciendo que la ruta del fluido es desde la tubería A y luego hacia la tubería B. ¿Sí? Observen que es exactamente la misma ecuación que utilizamos para el apartado anterior. Y luego hacemos el mismo planteamiento, pero considerando la ruta a través de la tubería A y luego a través de la tubería C. En ambos casos, esa pérdida de carga tiene que ser igual a 25 y es la respuesta, la primera pregunta que estamos planteando para esta segunda parte también. Entonces, en ambos casos, la pérdida de carga total entre el punto 1 y 2 es igual a 25. ¿Sí? No había que hacer mucho ahí, simplemente plantear la ecuación de la energía, hacer las consideraciones de simplificación que la hemos venido haciendo a lo largo de los ejercicios que se han resuelto y ya estaba. ¿Sí? Entonces, esta ecuación nos permite generar dos ecuaciones adicionales para poder introducir esos valores en el Engineer Equation Solver. ¿Sí? Luego, aquí dice, en este libro, en el solucionario, dice que está asumiendo un valor del factor de fricción para resolver ese sistema de ecuaciones no lineales mediante un método algebraico. Pero aquí mismo dice que la solución la obtiene a través de un proceso muy laborioso. ¿Sí? Y yo lo estaba resolviendo también así, pero realmente sale muy complejo. O sea, se puede hacer, sí, pero es bastante complicado. Se pueden pasar toda la noche haciendo eso, van a encontrar la solución, pero sí requiere bastante laboriosidad y bastante tiempo también, lo cual no tenían para el examen. Por eso les puse directamente que utilicen el Engineer Equation Solver para la resolución de esta segunda parte. Lo que sí no va a variar es que las ecuaciones que ustedes plantearon para esa resolución son las mismas. Son las mismas. ¿Sí? Entonces, con esas ecuaciones planteadas, considerando los conceptos que ya hemos venido manejando con ustedes, la respuesta sale automáticamente. Y acá les participo una captura, mejor dicho, al Engineer Equation Solver les voy a presentar. ¿Sí? Lo que se hizo no toma más de 10 minutos. Poner esas mismas ecuaciones en el Engineer. Aquí estamos. ¿Están observando la hoja de trabajo del Engineer? Sí, Ya. Es más, pueden ir haciendo una captura de pantalla para que puedan resolverlo, porque no me gustaría que ustedes se queden con la duda de resolver un ejercicio que no tiene mucha complicación en realidad. El planteamiento, sobre todo, me interesaba y de que ustedes tengan claros los conceptos de pérdidas de fricción y la diferencia con pérdidas menores.
Vamos a ampliar un poquito el tamaño de estas letras, ¿sí? Y vamos a ponerle color. Font. Bueno, dejémosle con el negro. Sí, aquí está. Sí, entonces observen cómo voy poniendo los datos en la hoja de trabajo. Estoy poniendo el Z1 25, Z2 igual a 0, la longitud del tramo A, que es dato 100, la longitud del tramo B, que es 50, la longitud del tramo C, que es 70, el diámetro acá le he puesto 0.08, le voy a poner el diámetro que corresponde, ¿no? Dijimos 10 centímetros, entonces le voy a poner 0.1. Ya. Bueno, antes previamente de esto, no se olviden nunca ustedes, en la parte de opciones vamos a seleccionar el sistema de unidades. Entonces seleccionamos el sistema internacional, en donde estamos utilizando como propiedad específica, como de base masa, la temperatura va a estar expresada en grados Celsius, la presión en kilopascales, unidades de energía en kilojoules, y si es que están funciones trigonométricas inmersas, pues expresadas en grados. ¿Sí? Entonces, con eso le estoy poniendo aquí además que la gravedad es igual a 9.81. Ya no es necesario poner las unidades, ¿no? Sino como referencia podría haber puesto entre corchetes con la finalidad de tener una orientación. El epsilon, ¿sí? Le estoy poniendo directamente expresado en metros, o sea, 26 por 10 a la menos 3, porque de dato nos estaban dando 0.26 milímetros. Entonces ya le pongo 2.6 por 10 a la menos 4 expresado en metros. ¿Sí? La densidad, ya saben cómo introducir la función densidad, considerando una temperatura que también tengo de dato, que es de 20 grados centígrados y una presión atmosférica. Mu, la viscosidad dinámica. También estoy poniendo en función de la temperatura para que el programa sea el encargado de darme el dato. Acá también estoy poniendo las pérdidas o las constantes, mejor dicho, asociadas a las pérdidas menores. Caso 1, estoy poniendo igual a 0,5, que es la que corresponde a la entrada del fluido hacia la tubería. Ya vimos que independientemente de la forma, si es que es de ver aristas vivas o no, ese valor es igual a 0.5. Caso 2 es igual a 0.9 independientemente del diámetro. Esto es las pérdidas que tienen lugar cuando hacemos circular el fluido a través de la Y, pero por el ramal de la parte superior. 0.9. Y cuando encontramos la constante para una bifurcación con una Y, cuando el fluido circula por el ramal de la parte inferior de la Y, esto sí es una función del diámetro. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la tabla que yo les proporcioné, bueno, en este caso estaba computado para 8 centímetros, pero para una pulgada, perdón, para 10 centímetros, eso corresponde a 4 pulgadas, ¿sí? Entonces, ese factor K sub 3 es igual a 1.1, ese lo voy a cambiar de una vez, ¿sí? La salida de la tubería del tramo C, perdón, del tramo B hacia el tanque es igual a 1. La salida de la tubería la salida del fluido desde el tramo C hacia el tanque también es igual a 1, independientemente de si las aristas son redondeadas o no. Correcto. Entonces, hasta aquí solo he ingresado datos. Luego, yo sé que delta Z está definido por Z1 menos Z2, y eso es lo que he escrito, delta Z. Luego,
de la deducción de la ecuación de la energía a través de la ruta por los tramos A y B del ejercicio, obtengo esta ecuación. ¿Sí? Entonces, y yo lo que estoy trasladando es la ecuación que la escribí nomás al Engineer Equation para que él sea el encargado de darme resolviendo el sistema de ecuaciones no lineales que estoy planteando. Luego, planteo esa misma ecuación de la energía, pero ahora considerando la ruta que atraviesa el fluido a través de la tubería A y luego se bifurca por la parte inferior de la Y, continuando por la tubería C, por la válvula y descargando en el tanque número 2. ¿Sí? Otro punto importante. Luego, ecuación de continuidad. Para el tramo A, yo conozco que el caudal que atraviesa el tramo A es igual a velocidad por el área. ¿Cierto? Velocidad del tramo A por pi por diámetro al cuadrado dividido para 4. La misma ecuación de continuidad yo la planteo para el tramo B y la planteo para el tramo C, porque cada una tiene velocidades diferentes. ¿Sí? Otra ecuación importante, que esta ya tiene que ver con con el arreglo de tuberías en paralelo. ¿Qué es lo que dice? Que el caudal que atraviesa por el tramo A es igual al caudal que atraviesa el tramo B más el caudal que atraviesa por el tramo C. ¿Sí? Básico, ¿no es cierto? De esta ecuación se deduce también, considerando que las áreas transversales de las tres tuberías son las mismas, que la velocidad de A es igual a la velocidad de B y es igual a la velocidad de C. Pero resulta que esa ecuación ya es redundante, por lo cual no le pongo dentro del sistema de ecuaciones, porque me van a aparecer más ecuaciones que incógnitas, ¿sí? Y entonces el tema acá es que tiene que salirme exactamente el número igual el número de ecuaciones que el número de incógnitas que tenemos para resolver, ¿sí? Luego, también otra ecuación, el número de Reynolds, planteo para los tres tramos, ¿sí? A diferencia de la primera sección o de la primera parte del problema, en esta segunda parte, cuando tenemos abierta la válvula y están funcionando los tres ramales, en los tres ramales hay movimiento de fluido, el número de Reynolds es diferente para los tres. ¿Por qué? Porque las velocidades son diferentes. Entonces los factores de fricción también van a ser diferentes. Entonces por eso es que planteo una ecuación para el número de Reynolds para cada tramo. Entonces observen, estoy poniendo Reynolds para el tramo A es igual a la velocidad del tramo A por el diámetro que multiplica por la densidad dividido para la viscosidad cinemática. Lo propio hago para el tramo B y lo propio para el tramo C. Y finalmente, me falta otra ecuación. Esa viene dado por la ecuación de Colebrook-White, que me relaciona el factor de fricción con el número de Reynolds y con la rugosidad relativa. ¿Sí? Y entonces planteo esa ecuación para calcular el factor de fricción para cada uno de los tramos, para el tramo A, para el tramo B y para el tramo C. ¿Sí?
Entonces, por favor, hagan una captura de pantalla de eso, de todas estas ecuaciones, para que lo tengan claro cómo está. Entonces, ahora, ¿qué es lo que me toca? Vamos a verificar cómo están nuestros datos de entrada, cómo están nuestras variables, cómo está la sintaxis de nuestro algoritmo. ¿Sí? Dice, there are 28 equations and 28 variables. No syntaxis errors were detected. Tiempo de compilación, 0 segundos. Nos dice que tenemos 28 ecuaciones y hay 28 variables. Entonces, estamos con un sistema coherente que puede ser resuelto utilizando este software o cualquier otro método adicional, ¿no es cierto? Tenemos el número de ecuaciones igual al número de variables. Entonces, le damos OK. Antes de proceder a encontrar la solución, recuerden que este proceso de iteración siempre conduce, o sea, tenemos que encontrarle un camino adecuado, para lo cual tenemos que ayudarle de alguna manera al programa a que tenga una convergencia. Entonces, por ejemplo, de algunas variables que nosotros tenemos conocimiento pleno, tenemos que definirles. Por ejemplo, el factor de fricción tiene que ser siempre positivo. El número de Reynolds tiene que ser siempre positivo. ¿Qué más? El caudal, que también es uno de los parámetros a calcular, tiene que ser positivo. ¿Sí? Entonces, esos valores tengo que irlos limitando. ¿Dónde hago eso? En la parte de opciones, yo voy a información de las variables, ¿sí? Y me encuentro con este cuadrito. ¿Sí? Tengo muchas variables. Ahora, el factor de fricción, ya no lo estoy poniendo como límite inferior en menos infinito, sino lo estoy poniendo a 0. Y además le estoy poniendo un valor inicial, un valor asumido de 0.02. Para el factor de fricción en el tramo B, de igual manera. ¿Sí? Le pongo como límite inferior, no menos infinito como viene por defecto, sino más infinito. Los caudales A, B y C los estoy poniendo también como límite inferior 0 y nada más. Número de reinos también estoy poniendo como límite inferior 0. Las velocidades también les pongo como límite inferior 0. Además, el número de reinos le ayudo indicando de que estoy poniéndole como valores de partida o valores iniciales asumidos reinos de 10.000, considerando siempre de que nosotros estamos trabajando con flujo turbulento, ¿no? Y eso es todo. Entonces le damos OK. Y ahí sí le invitamos a que nos ayude a resolver el sistema de ecuaciones. Y mire los resultados que tenemos. Sí, entonces, ¿cuáles son los datos que me interesan a mí? Los factores de fricción. Tenemos el factor de fricción en A, el factor de fricción en B y el factor de fricción en C. Prácticamente son los mismos, ¿no? Todos tienen 0.025. A partir de las 10 milésimas tenemos valores diferentes. El otro valor que ya me está calculando son los caudales. Tengo caudales en A, en B y en C. Como introduje ecuaciones para las velocidades a través de la ecuación de continuidad, entonces también me da valores de velocidades. De A, de B y de C. ¿Sí? Aquí no me da directamente las respuestas porque no he puesto las ecuaciones
de la pérdida de carga total, por ejemplo. La pérdida de carga entre los puntos 1 y 2 ya sabemos que es 25. Sin embargo, aquí yo lo que puse es que 25 vale el diferencial de alturas. Pero como yo planteé mi ecuación de la energía, también sé que la pérdida de carga total entre los puntos 1 y 2 es igual al diferencial de alturas y ese es igual a 25, que es diferente. Así es que con ese criterio yo debía anotar esa respuesta. Asimismo, las pérdidas totales por fricción, ¿cuáles son? Depende, ¿no? Tengo dos rutas. Ahora, en este problema, en esta segunda parte, las pérdidas de cargas totales también me van a decir, bueno, pero ¿cuál es la ruta con la cual estoy considerando? En ambos casos, si es que ustedes plantean las ecuaciones adecuadas, van a encontrarse que si es que siguen la ruta AB o la ruta AC, la pérdida total siempre va a ser igual a 25. Luego, las pérdidas por fricción van a ser iguales a la pérdida por fricción en B más la pérdida por fricción en A para la una ruta. En el otro caso, las pérdidas por fricción en A más las pérdidas por fricción en C. La suma de esas es la misma, va a ser igual. Por otro lado, las pérdidas por fricción, las pérdidas menores, dependiendo de cada ruta, son diferentes. En el cómputo general van a sumar 25. Las pérdidas por fricción más las pérdidas menores van a dar igual a 25. Y eso lo pueden demostrar planteando las ecuaciones correspondientes. Como están acá, en el solucionario. Bueno, es que en este ejercicio original no plantean las preguntas discretizadas como yo les hice. O sea, hacen los cálculos, pero de una manera implícita. O sea, nunca especifican cada uno de los términos. Lo que sí está, por ejemplo, aquí está en general, ¿no? Las pérdidas, la diferencia de niveles es igual a la pérdida de carga total. Pero aquí está discretizada la pérdida por fricción en el tramo A más la pérdida por fricción en el tramo B, siguiéndola una ruta. Entonces, en esa ruta también están las pérdidas menores en el tramo A, siguiendo por la parte superior en B, y más las pérdidas menores en el tramo B. Y para la otra ecuación de la energía tenemos las pérdidas por fricción en el tramo A, más las pérdidas por fricción en el tramo C. Y asimismo, pérdidas menores en el tramo A cuando el fluido continúa la ruta a través del tramo C y más las pérdidas menores a través del tramo C. ¿Sí? Entonces, todos esos parámetros hay que tenerlos claros y encontrar las respuestas a las preguntas que estamos planteando. Preguntas, por favor. ¿Cuántas personas desean recuperar la nota? ¿O está bien con la nota que tienen en el examen? De acuerdo a la revisión que hemos hecho. Inge, disculpe, y los que le enviamos al correo. La verdad todavía no les he revisado, pero ustedes dirán, ¿no? Si es que si es que tienen las respuestas correctas, pues se mantienen. No, Inge dijo Sí, recuperar la nota, ¿verdad? yo les puedo dar la oportunidad. Yo, Inge.
Uno de 22. ¿Quién más? Dos. A ver, levanten la mano los que en el Zoom, levanten la mano, por favor. Cuatro personas. ¿Nadie más? ¿Seguro? Moisés Moposita. Wilmar Vaca. William Puyopaxi. Néstor Ortiz. Kevin Núñez. Eric Medina. Diego Llanes. Siete. Siete muchachos. Yo, Inge, yo le dije desde el inicio. Nombre, por favor. Yo, el Chicaiza. Yo también, Inge, por Caiza. Joel. ¿Quién más? Inge. Villalba, Alex, Inge. Alex Villalba. Sí, por ¿Quién más? Alexander Castro Inge. Alexander Castro. Andrés Wambuguet, Inge. Andrés Wambuguetti. Once. ¿Hay más? Katy Wellington. Wellington Hattie. 12. Sebastián Infante. Sebastián Infante. 13. Eric López Inge. Eric López. 14. Estamos todavía con 9 estudiantes. Están libres de esto, ¿no? Bueno, entonces los 14 estudiantes. Ahorita ya le voy a poner como representante de los estudiantes de recuperación de este examen
a Wellington Hattie y ya me comunico por interno con él para explicarles el trabajo que tienen que realizar. Aunque básicamente lo que tienen es que resolver este ejercicio bien hecho, por supuesto, en Word y hacerlo también en PowerPoint. Yo les voy a enviar la resolución para que puedan hacer el trabajo de edición entre todos y me lo puedan presentar hasta el día viernes. Tienen ustedes, ¿no es cierto? Sí, Inge. Ya. Entonces tienen que hacerme bueno, vamos, no solamente les voy a enviar unos 3 ejercicios y yo tengo pendientes editarlos, entonces los vamos a distribuir entre los 14 estudiantes. Entonces es edición en Word y también en la presentación de PowerPoint. Así como yo les he presentado, ¿no? Como los trabajos que yo he realizado. Entonces, obviamente, les voy a enviar el formato, les voy a enviar los ejercicios resueltos, pero a mano, están en manual y otros están en Excel, para que lo puedan, para que les sirva como ayuda a memoria, para que ustedes lo puedan editar. Listo, muchachos, entonces, quedemos ahí. El día de mañana ya iniciamos con turbomaquinaria. En realidad, ese es un capítulo que en lo particular me agrada bastante. Tengo bastante experiencia manejando esas variables, esos parámetros, esos diseños, selecciones de bombas de transferencia, selecciones de bombas de desplazamiento positivo, bombas de eléctricos sumergibles. Entonces hay bastante material para trabajar. Entonces, en realidad les invito a que se pongan pilas porque les voy a participar información bastante importante que les va a ser de mucha utilidad para que puedan ir con buenas bases, con buenos fundamentos a enfrentar ya problemas reales, problemas de la vida laboral, problemas industriales. Si es que por ahí inclusive alguien decide incursionar en sistemas de levantamiento artificial con equipos electrosumergibles, esto les va a ayudar muchísimo. Así es que no es mañana, pues es el día viernes la próxima clase, ¿no? Eso, muchachos, y ya, bueno, a los demás les pondré en la nota que hayan obtenido. ¿Qué más? Bueno, sí les digo también que igual, el momento que estamos analizando turbomáquinas, vamos a enfocarnos básicamente a incluir algunas características de las bombas centrífugas. Es lo más relevante. Nos quedan, creo que aproximadamente 2 semanas más de clase, entonces vamos a aprovechar el tiempo para eso. Hemos de darle más enfoque a analizar las curvas características, por ejemplo, de las bombas. Sí, eso es fundamental, ¿no? Eso nos ayuda a determinar los puntos de operación, nos ayuda a identificar los caudales, las presiones en función de la necesidad de nuestros sistemas. Hemos de también estar observando algunos datos como, por ejemplo, la curva del sistema, la curva de la bomba. Cuando nosotros hacemos conexiones de bombas en serie, conexiones de bombas en paralelo, es que así es como son las estaciones de transferencia reales. Los sistemas de bombeo reales son así. Nunca se tiene una sola bomba, sino que se tienen, en el peor de los casos, al menos 2.
¿sí? En el peor de los casos. Una siempre, la de backup siempre tiene que estar ahí. Entonces, los sistemas de bombeo, por lo general, cuentan con 2 o más bombas. Siempre más de 2. Siempre más de 2. En muchos de los casos, uno se enfrenta con situaciones en las que llama mucho la atención, ¿no? Cuando se tienen los conocimientos adecuados, por supuesto. Entonces, los mecánicos hacen lo que quieren. Realmente se ven, no sé si por condiciones operativas, por desconocimiento, bueno, en definitiva, falta de criterio. Instalación de bombas en paralelo, por ejemplo, de capacidades diferentes, con curvas, características diferentes. Entonces, ¿qué creen que va a suceder? O sea, es que sucede de todo. Sucede de todo y después no saben en dónde está el problema, no saben qué es lo que está pasando, que el sistema dejó de funcionar, vea, ingeniero, sabe que tenemos este problema, la bomba está gasificada, que, que tenemos fugas, tenemos liqueos, no sabemos explicar ni el porqué de las cosas, ¿sí? Entonces, hay cositas en realidad que hay que tratar de mantener esos conceptos de funcionamiento para que la operación también sea coherente a lo que nosotros esperamos de esos equipos. ¿Sí? Bueno, como complemento de este comentario que les acabo de hacer, o sea, en lo posible, ustedes siempre las instalaciones de bombas háganles con bombas que tengan las mismas características, bombas que tengan la misma curva característica o al menos bastante similar, con la finalidad de que no hayan pérdidas energéticas, pérdidas de eficiencia por la descompensación de esos parámetros. ¿Sí? Porque las bombas, por tratar de encontrar un punto de equilibrio, se desestabilizan y ahí es cuando vienen los problemas de desalineamiento, vienen problemas de vibración, vienen problemas que a la larga involucran costos de operación bastante altos, porque en ese afán resulta que desalineamos los ejes, desalineamos los rodamientos, a veces eso causa que se incrementen las temperaturas a consecuencia del exceso de corriente que circulan por estos motores que accionan esas bombas, así es que es un problema en cadena, cuando en realidad, en el fondo, el problema está en el sistema de bombeo que nosotros elegimos y ni siquiera nos damos cuenta qué es lo que está pasando. ¿Sí? Así es que de este y varios temas vamos a estar hablando en las próximas clases para cerrar con broche de oro este semestre. Sí. Un compañero, Vladimir Altamirano, también dice que desea recuperar la nota y que no pudo conectarse porque tiene problemas con internet y que se ha ido la luz en su barrio. Dice. Vladimir Altamirano. Sí, Inge. Puta, Vladimir Altamirano sí le conozco yo. Inge, y con respecto a la recuperación, o sea, de todos los que estamos en esto, ¿hacemos un solo archivo de lo que nos va a mandar o debemos hacer individualmente? No, un solo archivo, un consolidado. Por eso estoy designando como representante de este grupo para que me informes cuáles son las personas que han trabajado y cuáles no. Listo, Inge. Así es que ese trabajo debe ser equitativo. Listo, Y Inge. esmerarse para que sea un trabajo de primer orden. Listo, entonces ya te envío la información, Wellington, Listo, para Inge. proceder con este trabajo. Ya. Bueno, muchachos, Dios mediante, entonces el día viernes nos estamos conectando. Listo, Inge, Inge, hasta mañana. Hasta el viernes. Pasen bien, que pasen bien. Inge, hasta luego.